Chicos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sé que les dije que les iba a dar la clase virtual, pero lamentablemente la tengo que hacer asincrónica, estas dos clases, por motivos de horario del curso que estoy haciendo acá en Uruguay. Pero bueno, si hay cualquier tipo de duda me pueden escribir al mail. Si hay dudas con respecto al parcial o quieren una consulta, la podemos hacer en un horario de manera virtual, en un horario que nos quede cómodo a los dos, ningún problema. Les recuerdo que el parcial queda para el día 21 de mayo, ¿sí? Que lo vamos a hacer en el aula de computación. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar la clase, ¿sí? Va a ser una clase cortita porque es lo que nos queda de la unidad número 4, ¿sí? Después empezaremos con la 5. Como repasito de la clase pasada, introdujimos el concepto de entropía, que dijimos que era una función de nuestras coordenadas termodinámicas. Dijimos que no dependía de la trayectoria de integración, que por ende un delta de entropía en un ciclo es igual a 0. También lo definimos en la entropía como la integral de la diferencial inexacta de calor sobre temperatura, y ese diferencial inexacto de calor ya lo habíamos definido en clases anteriores como lambda por diferencial sigma. Diferencial sigma justamente era eso que nos separaba las curvas o superficies, hipersuperficies adiabáticas entre sí, y que hacían que estas no se corten y que podamos pasar de una a otra intercambiando calor. Y lambda es justamente una función de la temperatura y de sigma, como lo vimos también en clases pasadas, que 1 sobre lambda es el factor integrante que convierte el diferencial inexacto de calor en un diferencial exacto, ¿sí? También habíamos visto que en la escala Kelvin de temperatura, que es análoga a la escala de los gases ideales, los calores intercambiados isotérmicamente entre dos curvas o dos superficies adiabáticas es meramente la razón entre las temperaturas a las cuales se intercambió ese calor, ¿sí? Siendo obviamente este diferencial sigma la misma para ambas transferencias de calor. Entonces se puede definir a la temperatura como una constante, ¿sí? Por una función phi, por ejemplo, que depende de la temperatura. Entonces, ahora si nosotros queremos justamente saber cuál es nuestra variación de entropía, que dijimos anteriormente que era la integral del diferencial de calor sobre temperatura, y el diferencial de calor lo definimos un poquito de arriba, fíjense que ahora nos queda 1 sobre K, una constante, ¿sí? Que según la escala Kelvin de temperatura podría ser, por ejemplo, T', ¿sí? Y una función que depende ahora únicamente de phi por un diferencial de phi, porque las funciones que dependen de la temperatura se cancelan entre sí, ¿sí? Recuerden que, dije phi, diferencial de phi, y es función sigma diferencial de sigma, recuerden que sigma es una función real, que por ejemplo en un sistema de 3 coordenadas independientes, estamos hablando de temperatura, volumen y volumen prima, supongan que son 2 pistoncitos, ¿sí? Que están aislados del exterior. Bueno, es justamente sigma, depende en este caso de temperatura, volumen y volumen prima. Bueno, sigamos. Habíamos definido la entropía como la función de las coordenadas termodinámicas, cuyo cambio es igual a la integral de este diferencial de calor reversible sobre la temperatura entre dos puntos extremos, calculado a través de cualquier trayectoria reversible justamente que los una. Por ende, en un ciclo cerrado, como lo dijimos antes, su variación es 0. Ese es el teorema de Clausius. Por medio de mini ciclos de Carnot, que lo vimos en unas diapositivas después, vimos que en un ciclo la variación de entropía es igual a 0 de forma práctica. Sí, esto fue otra forma de ver el teorema de Clausius que vimos en la clase pasada. Vimos las ecuaciones de entropía de un gas ideal, ¿sí? Hicimos un pizarrón enorme de ecuaciones que nos iban a servir. Vimos que en un diagrama temperatura versus entropía, el área bajo la curva justamente es el calor, ¿sí? Después vimos el ciclo de Carnot en sentido de una máquina térmica, cómo se dibuja en un diagrama presión-volumen, que nuevamente son 2 adiabáticas y 2 isotermas, y en un diagrama temperatura-entropía.
También vimos cómo era la fórmula de rendimiento y por qué era el rendimiento máximo, el motor de Carnot, digamos, por qué tenía el rendimiento máximo entre todos los motores que actúan entre las mismas fuentes de calor y por qué dos motores de Carnot que funcionan entre las mismas temperaturas, entre las mismas fuentes, tienen el mismo rendimiento entre sí. Así que vimos eso. También vimos la clase pasada el ciclo de Carnot, pero en sentido inverso, ¿sí? En sentido frigorífico. Vimos cómo era el diagrama presión-volumen, también son dos adiabáticas y dos isotermas. Y el diagrama temperatura-entropía. Y a su vez definimos cómo era la fórmula de eficiencia, ¿sí? Que tanto como en el caso del rendimiento del motor térmico, como en el caso de la eficiencia del refrigerador, los calores se pueden referir a las temperaturas. Y esto solo ocurre justamente en los ciclos de Carnot, ¿sí? Bueno, empezamos a hablar un poquito de entropía y reversibilidad, ¿sí? Si recuerdan, si nosotros calculamos la variación de entropía del sistema y le añadimos la variación de entropía del entorno que está en contacto justamente con ese sistema, se obtiene una cantidad que es la suma de todos los cambios de entropía ocasionados por este proceso en particular, y a eso se le llama la entropía del universo, ¿sí? También vimos qué pasaba en un proceso reversible isotérmico, por ejemplo, en el cual se transfería calor reversiblemente si entraba calor al sistema o si salía calor al sistema, ¿sí? Es decir, hay un paso entre, para que se dé de manera isotérmica irreversible, hay un paso de calor entre un sistema y un conjunto de fuentes, ¿sí? Cuyas temperaturas en realidad varían de temperatura inicial a una temperatura final. Y durante cualquier porción infinitesimal del proceso se transfiere entre el sistema y una de las fuentes a la temperatura T una cierta cantidad de calor reversible, diferencial de calor reversible, ¿sí? Entonces, veíamos que estos diferenciales del sistema y de las fuentes eran iguales pero opuestos y que, por ende, la variación de entropía del universo era igual a cero. También vimos todo lo referente a procesos adiabáticos que, como no transfiere calor con el entorno, generalmente la variación de entropía del entorno es igual a cero. Y la del sistema, si el sistema estaba en equilibrio y no ocurre ningún tipo de desequilibrio, es decir, que esté en desequilibrio el sistema y vaya a un nuevo estado de equilibrio, también va a ser cero, sino va a experimentar cambios de entropía. Y lo que queríamos plantear un poco en la clase pasada era que cuando se realiza un proceso reversible, la entropía del universo siempre permanece invariable, ¿sí? Permanece constante. Por ende, delta S del universo es cero, ¿sí? Y también planteamos la clase pasada que cuando un sistema realiza un proceso irreversible, por ejemplo, una expansión libre entre un estado de equilibrio inicial y otro estado de equilibrio final, no se puede calcular la variación de entropía a través de una trayectoria de dicho proceso. Pero, como en los que nos interesa a nosotros es la variación, es decir, estado final menos estado inicial, se acude al hecho de que justamente la entropía es una función real que no depende de la trayectoria de integración, ¿sí? Y la forma de calcular la variación de entropía es eligiendo cualquier tipo de trayectoria reversible, ¿sí? Simple, que una los mismos estados de equilibrio e integrando por la misma, ¿sí? Un poquito de eso. Ahí terminamos la clase pasada. Antes de arrancar acá, me gustaría hacer un parate y hacer una aclaración con respecto a esto, a ver cómo salgo. Bueno, con respecto a la aclaración, supongamos que nosotros tenemos un proceso como la expansión libre que vimos la clase pasada, ¿sí? Que dijimos que era justamente un gas que está dentro de un cilindro, ¿sí? Que este cilindro, la tapa de este cilindro está justamente atada por unas clavijitas y que este cilindro a su vez está aislado adiabáticamente y del otro lado del cilindro hay vacío, ¿sí? Vacío. Dijimos que si yo sacaba estas clavijitas, ¿sí? Las clavijitas, no todo, ahí está. Si yo sacaba las clavijitas, lo que iba a pasar es que el pistón se iba a expansionar, ¿sí?
dijimos que eso iba a pasar meramente porque teníamos conocimiento respecto de experiencias previas en un análisis meramente cualitativo. Pero necesitamos algún tipo de función matemática que nos demuestre que ese es el sentido del proceso. Y a partir de eso nosotros definimos justamente la entropía, ¿sí? Dijimos la clase pasada, bueno, a ver, en una expansión libre que está aislada adiabáticamente. Si el recinto está todo aislado adiabáticamente, calor igual a 0, ¿sí? No se intercambió calor. Dijimos, bueno, si no hay fuerzas externas contra las cuales se expanda el pistón, trabajo va a ser igual a 0, ¿sí? Por primer principio de la termodinámica, variación de energía interna, que es igual a calor más trabajo, variación de energía interna va a ser igual a 0. A su vez, nosotros antes habíamos planteado que la variación de energía interna, por ejemplo, de un gas ideal, sí depende solo de la temperatura, CB delta T, ¿sí? Por ende, si la variación de energía interna nosotros definimos que es igual a 0, delta T tiene que ser igual a 0, porque CB siempre es, por ejemplo, en el caso de un gas ideal monotómico, 3 medios de R, no puede ser 0, ¿sí? Entonces el diferencial de T tiene que ser 0. Si no cambia la temperatura, ¿sí? No cambia la temperatura y no hay calor, yo pongo variación de energía interna igual a la integral del diferencial inexacto de calor sobre temperatura. Alguien despistado me va a decir, no hay transferencia de calor, ¿sí? Variación de energía interna igual a 0. Y me dirán, bueno, esto entonces es un proceso reversible. Y no es así. Si un gas se expansiona, ¿sí? En una expansión libre, ya hay un cambio sobre el sistema tal que volver hacia atrás me va a implicar una cierta cantidad de energía, ¿sí? Entonces esto sí o sí, debería ser mayor a 0, ¿sí? Porque el proceso es irreversible. Para que un proceso sea reversible, acuérdense de que tiene que ser cuasi estático y sin fenómenos disipativos. Este tipo de procesos, una expansión libre, no es un fenómeno cuasi estático, es un fenómeno, por así decirlo en criollo, de golpe, ¿sí? Pero recuerden que la fórmula de la entropía es la integral de diferencial de calor transferido reversiblemente, ¿sí? Y este no es un proceso reversible. Entonces lo que yo voy a tener que hacer es diagramar cuáles son mis puntos iniciales y finales y unirlos por una trayectoria reversible conveniente, ¿sí? Esta sería la trayectoria irreversible, que la pongo con línea de puntos, que yo realmente no sé exactamente qué sucedió en el medio. No puedo usar la ecuación de estado para explicar todos estos puntos intermedios, pero sí puedo usar algún tipo de proceso que yo conozca, ¿sí? Por ejemplo, digo, bueno, si el punto inicial y el punto final están a la misma temperatura, los uno mediante un proceso isotérmico, ¿sí? Entonces lo calculo, delta S, como a mí me interesa el delta S, que es final menos inicial, lo calculo como si fuese un proceso a temperatura constante, reversible, ¿sí? Eso habíamos quedado en la clase pasada. Pero lo que yo hago entonces es intentar imitar, no imitar porque exactamente no sé qué sucedió, intentar unir a estos dos puntos por una trayectoria semejante. Supongamos que yo tengo otro proceso reversible, irreversible. Por ejemplo, voy de acá a acá. No importa cómo, pero yo ya sé que es irreversible y voy de acá a acá. Yo estos dos puntos los uniría por un proceso a presión constante, ¿sí? La trayectoria reversible que yo uso para para unir esos dos puntos es la que más se parezca al proceso justamente que estoy llevando a cabo. De todas maneras, recuerden que no depende de la trayectoria de integración, la variación de entropía, ¿sí? Bueno, vamos a borrar esto. Así queda el PowerPoint limpio. Y vamos a seguir, ¿sí? Listo. Vamos a seguir. Acá quedamos la última clase, ¿sí? Bueno. Hace un par de clases atrás nosotros habíamos empezado un poco a definir, delimitar los distintos tipos de irreversibilidades que nosotros teníamos. Bueno, un poquito acá quedamos la clase pasada. Hace varias clases atrás nosotros definimos cuáles eran los procesos reversibles e irreversibles.
definimos como irreversibles a todos aquellos que no son cuasiestáticos y que tienen fenómenos disipativos. Generalmente son fenómenos espontáneos y en la naturaleza la mayoría de los procesos son irreversibles, ¿sí? También habíamos definido varios tipos de irreversibilidades. Y ahora vamos a ver las variaciones de entropía del sistema, del entorno y la suma del universo de cada uno de esos procesos irreversibles. Habíamos primero hablado de lo que es irreversibilidad mecánica externa, que son todos aquellos fenómenos que suponen la disipación isotérmica de trabajo a través de un sistema de permanencia invariable, ¿sí? Aumentando la energía interna de la fuente con Q, ¿sí? Si recuerdan de clases atrás, nosotros tenemos, por ejemplo, cualquier tipo de sistema al cual le entre trabajo, la variación de energía de ese sistema es igual a 0, no cambia el sistema, y todo lo que me entró como trabajo lo convertí en calor y lo saqué del sistema como calor, ¿sí? Sí se puede tener esa conversión, trabajo en calor 100%, lo que no se puede es convertir calor en trabajo con rendimientos, eficiencias del 100%, rendimientos en este caso, del 100%, ¿sí? ¿Qué tipo de procesos son estos? Bueno, por ejemplo, agitación irregular de un líquido viscoso en contacto con una fuente, paso de carga eléctrica por una resistencia, contacto con una fuente, ¿sí? Supongamos que queremos calcular la variación de entropía del sistema. Bueno, a mi sistema en realidad no le pasa nada, ¿sí? Es un mero medio. No cambia las coordenadas termodinámicas de mi sistema, entonces la variación de entropía de mi sistema es igual a 0, ¿sí? Pero de la fuente no, ¿sí? Hay un paso de calor hacia la fuente, siendo este calor igual al trabajo, ¿sí? Sabiendo que la variación de entropía es calor sobre temperatura para un proceso isotérmico, ¿sí? Esto va a ser igual a trabajo sobre temperatura, ¿sí? Para que no sean quilombo con los signos. Supongamos que yo tengo un sistema, ¿sí? Al cual le entran 100 joules como trabajo, ¿sí? Para mí ese trabajo es positivo, ¿sí? Para el sistema. De esos 100 joules que entraron, 100 joules salen como calor. Para el sistema, ese calor es negativo, ¿sí? Nosotros ahora estamos calculando la variación de entropía de la fuente. A la fuente, esos 100 joules le entraron, ¿sí? Entonces son 100 joules sobre la temperatura a la cual le entró, ¿sí? Esa variación de entropía es positiva. Y por ende la variación de entropía del universo es positiva y justamente hace que sea un proceso, un fenómeno irreversible. El segundo tipo de fenómeno o de irreversibilidad mecánica externa es justamente una transformación adiabática de trabajo en energía interna del sistema. Es decir, ahora no se transfiere calor, pero sí que entra trabajo y lo que hace justamente es cambiar la energía interna, aumentar la energía interna, ¿sí? ¿Qué pasa acá? La temperatura del sistema va a aumentar de una temperatura inicial a una final a presión constante. No hay paso de calor hacia o desde el entorno, entonces fíjense que la variación de entropía del entorno es igual a 0, pero para calcular la del sistema, el proceso irreversible inicial debe sustituirse obviamente por algún tipo de proceso reversible con los mismos puntos inicial y final, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podríamos sustituirlo por un paso isobárico reversible de calor desde una serie de fuentes cuyas temperaturas varían entre una temperatura inicial y final, ¿sí? Entonces, la variación de entropía del sistema es justamente la integral entre una temperatura inicial y final de la variación de entropía, del diferencial de calor, un diferencial inexacto, transferido reversiblemente sobre una temperatura. Y para un proceso isobárico, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de las fórmulas que hablamos de calor, las fórmulas de calor teníamos que Q era CB diferencial de T más P diferencial de B, o Q era CP diferencial de B menos B diferencial de P, ¿sí? Las quiero anotar acá. Vamos a ver cómo puedo salir de pantalla completa. Así no. No. Ahí va. Ahora sí, perdón. Habíamos dicho que calor era
CB diferencial de T, ¿sí? Más P diferencial de B, que esto sale del primer principio. O habíamos dicho que calor podría ser CP diferencial de T menos B diferencial de P. En un proceso de presión constante esto se me va, entonces uso esta fórmula de acá, ¿sí? Voy a borrar todo esto. Si uso esa fórmula de acá, digo variación de entropía, ¿sí? Es igual a Cp diferencial de T sobre T. Y lo que me queda de fórmula entonces es Cp el logaritmo de temperatura final menos temperatura inicial. Como la temperatura final va a ser más grande que la inicial porque está ingresando trabajo del sistema y lo que está haciendo es aumentar la energía interna, este logaritmo va a ser positivo y por ende la variación de entropía justamente del sistema va a ser positiva. Fíjense, ahora hago zoom out, ahí está, esta variación va a ser positiva, que va a ser igual a la variación de entropía del universo porque el entorno se mantiene invariable, ¿sí? Se mantiene invariable porque no entra ni sale calor, porque el recipiente está aislado adiabáticamente, ¿sí? Bueno, vamos a otro tipo de irreversibilidad, pero es irreversibilidad mecánica interna. Si se acuerdan, eran todos aquellos procesos que implican la transformación de energía interna de un sistema en energía mecánica y esta en energía interna nuevamente. Por ejemplo, la expansión libre de un gas, ¿sí? Nuevamente, el diferencial S del entorno es igual a 0, pero para calcular el diferencial de entropía del sistema, la expansión libre debe reemplazarse por un proceso reversible entre los mismos puntos inicial y final. En este caso, por ejemplo, una expansión isoterma reversible a la temperatura T es de un volumen BIA-BF, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo calculamos esto? Nuevamente, delta S del sistema es la integral diferencial de calor reversible sobre temperatura, ¿sí? Para un proceso isotérmico, supongamos que nosotros agarramos la primera fórmula que decimos calor es igual a CB delta T, ¿sí? Más PdB. Para un proceso isotérmico, el primer término se me va. Me quedo con el segundo, con este, ¿sí? Entonces, eso es lo que me va a entrar adentro de la integral. Voy a borrar esto. Esto es lo que me entra dentro de la integral. Me entra P diferencial de B sobre T, ¿sí? La presión está cambiando en el proceso isotérmico, entonces lo tengo que poner en función del diferencial de B, ¿sí? En este caso yo lo que quería es poner la presión y la temperatura en función del diferencial de B, ¿sí? Es decir, presión sobre temperatura es NR, ¿sí? NR sobre B, diferencial de B. Entonces lo que me queda es NR logaritmo de los volúmenes, ¿sí? Final, ahora sí, final, bueno, quedé justo muy en el borde y no me deja escribir acá, ahí está, final sobre inicial, ¿sí? Que es justamente lo que estamos viendo acá. Delta S del entorno es igual a 0. Esto, la variación de entropía del universo es igual por ende a la del sistema. El volumen final es mucho más grande que el volumen inicial, es una expansión. Por ende, este logaritmo me queda positivo y la variación de entropía del universo es positiva. Es un proceso irreversible, ¿sí? Bueno, vamos a borrar esto y vamos a seguir con el último, que nos dice qué pasa si hay otro tipo de irreversibilidad, por ejemplo, una irreversibilidad térmica externa, que es básicamente es lo que implica la transferencia de calor en virtud de una diferencia finita de temperatura, ¿sí? Por ejemplo, una transferencia de calor entre dos fuentes, ¿sí? En este caso, ¿sí? Se conducen Q unidades de calor a través de un sistema que permanece inalterado desde, por ejemplo, una fuente a una temperatura T1 a otra más fría a una temperatura T2, ¿sí? Si el sistema permanece inalterado, la variación de entropía del sistema es igual a 0, ¿sí? Y delta S del entorno va a ser delta S de la fuente caliente más delta S de la fuente fría, ¿sí? El que se dio y el que recibió.
Obviamente la fuente caliente va a estar perdiendo calor, va a ser menos Q sobre T, por ejemplo, si supongamos que T1 es la temperatura de la fuente caliente, y la fuente fría va a estar recibiendo, entonces va a ser más Q sobre T2, va a ser positivo para la fuente fría, ¿sí? Estos calores son iguales o opuestos, ¿sí? Esta diferencia tiene que ser positiva y va a ser igual a la variación de entropía del universo, ¿sí? Justamente porque es un proceso irreversible. Entonces, todos estos procesos irreversibles, al fin y al cabo, terminan dando un valor positivo en la variación de entropía del universo, ¿sí? Todos. Bueno, vamos ahora a lo que se llama principio de aumento de entropía, ¿sí? Nosotros ya vimos que el cambio de entropía del universo asociado con cada uno de los procesos irreversibles es positivo. Es decir, la entropía del universo aumenta siempre que realizamos un proceso de este tipo, ¿sí? Para establecer de forma más general esta proposición, por ejemplo, limitémonos a los procesos adiabáticos irreversibles entre dos estados de equilibrio de un sistema. Por ejemplo, fíjense en este gráfico desde el punto I al punto F. Sí, nuevamente, a ver, voy a hacer zoom out. Bueno, voy a hacer zoom out si puedo. Puedo, pero me fui de la presentación, perdón. Acá estoy. Supongamos que yo voy, ¿sí? Desde I hasta F, ¿sí? Fíjense que este es un diagrama en 3 dimensiones. Es apto, digamos, para un proceso o un sistema en realidad que tenga 3 coordenadas independientes. Por ejemplo, el sistema de los 2 pistoncitos que venimos viendo hace varias clases, ¿sí? Que las coordenadas justamente que los caracterizan o que se toman como coordenadas independientes podría ser temperatura, volumen y volumen prima, ¿sí? Fíjense que acá hay 2 superficies adiabáticas, esta y esta otra, ¿sí? Que si yo me muevo dentro de esta superficie adiabática no se intercambia calor, si me muevo dentro de esta tampoco, pero si me muevo de una a otra sí. Y también acá hay una superficie a temperatura constante, ¿sí? Bueno, supongamos que yo voy por medio de una trayectoria irreversible y adiabática, yo digo, entre 2 estados de equilibrio de un sistema, desde I hasta F, ¿sí? Delta S del proceso irreversible siempre es como una variación de entropía final menos entropía inicial, ¿sí? Que puede tener no un cambio de temperatura, después lo vemos. Ahora supongamos que estoy en este punto final, ¿sí? Pero ahora hago experimentar al sistema un proceso adiabático reversible, de F hasta acá, ¿sí? En este proceso adiabático reversible, ¿sí? De sentido tal que fíjense que se aumenta la temperatura hasta un valor T, vamos a suponer que este valor es T', ¿sí? Justamente aquí, ahí lo dice, T'. Aumenta la temperatura. Ahora supongamos, ¿sí? Que yo ya estoy acá, ya aumenté la temperatura, ¿sí? Estoy en T' de temperatura y desde K voy a J, ¿sí? Desde K voy a J por este proceso de acá, ¿sí? Porque puse el sistema en contacto con una fuente y se le hace experimentar un proceso que es isotérmico reversible. Paso de K a J por un proceso isotérmico reversible, es decir, estoy a la misma temperatura T', pero estoy cambiando de superficie adiabática, ¿sí? Lo hago por medio de una trayectoria isotérmica reversible, ¿sí? Ahora, llegué al punto J, ¿sí? Estoy a la temperatura T'. Y de J me voy a mi punto inicial, ¿sí? Y que está dentro de la misma superficie adiabática y lo hago adiabáticamente y reversiblemente. Entonces retorno el sistema a su estado inicial, ¿sí? Hago una especie de ciclo. Si lo quisiese dibujar, estaría justamente acá, dibujado. De I a F voy por una trayectoria irreversible. De F a J adiabática reversible.
de K a J isotérmica reversible y de J a I adiabática reversible. ¿Sí? Fantástico. De I a F yo no sé qué pasa, ¿sí? De I a F, la variación de entropía delta S, irreversible, yo sé que es final, S final, menos S inicial, pero no sé nada más, ¿sí? Sé que además me debería dar mayor a 0 porque es irreversible el proceso, pero no sé nada más, ¿sí? Ahora, de F a K, de F a K y de JI, yo me estoy moviendo por medio de trayectorias adiabáticas reversibles. Entonces, delta S es 0, ¿sí? Porque no hay transferencia de calor y encima lo estoy haciendo reversiblemente, ¿sí? Acá entonces no hay entropía, cambio de entropía. Acá tampoco hay cambio de entropía. Acá sí, tiene que ser mayor a 0. Y acá sí hay un cambio de entropía, ¿sí? Es el cambio de entropía de un proceso isotérmico, ¿sí? El cambio de entropía de un proceso isotérmico, vamos a ponerle isotérmico, es igual a la entropía en J, que es el final, menos a la entropía en K, ¿sí? Que es el inicial, ¿sí? Eso mismo es lo que tienen escrito acá, ¿sí? La entropía del proceso irreversible es final menos inicial, ¿sí? Es, de este proceso irreversible es final menos inicial, y la entropía del proceso isotérmico, que es este de acá, que es reversible, es SJ menos SK, ¿sí? Yo por medio de todas estas trayectorias hice un ciclo, ¿sí? Por ende, si yo sumo estos delta S, que son los únicos en realidad delta S del ciclo, porque en las dos trayectorias adiabáticas reversibles no hay variación de entropía. Si yo sumo estos dos, irreversible más reversible isotérmico, me debería dar 0. ¿Por qué? Porque es un ciclo, ¿sí? Si yo sumo estos dos, me debería dar 0. Y es lo que está escrito acá. Si yo sumo estos dos, me debería dar 0, ¿sí? Entonces, si me debería dar 0, la variación de entropía asociada a la parte irreversible del ciclo, es decir, SF menos SI, es igual a la variación de entropía, ¿sí? del proceso reversible isotérmico, pero con signo contrario, ¿sí? SK menos SJ, ¿sí? Bueno. A su vez, si nosotros suponemos que estos tres procesos son adiabáticos, el único calor transferido es este, ¿sí? Es un calor transferido isotérmicamente entre dos superficies adiabáticas, ¿sí? Si nosotros planteamos que S es igual a calor sobre temperatura, ¿sí? En un proceso isotérmico, entonces calor es igual a temperatura por S, ¿sí? Es lo que está escrito justamente acá. El único calor transferido, QR, en este proceso isotérmico es la temperatura a la que se transfirió, que en este caso en el gráfico era esa T', por la variación de entropía final menos inicial, SJ menos SK, ¿sí? Entonces, a su vez, si yo planteo el primer principio de la termodinámica, que digo variación de energía interna igual calor más trabajo, yo sé que la variación de energía en un ciclo es 0, sí, porque es una función termodinámica que no depende de la trayectoria de integración, y sé a su vez que el único calor que yo intercambié es el calor intercambiado reversiblemente de manera isotérmica entre las dos superficies adiabáticas, que es este que había definido, ¿sí? Entonces,
según el segundo principio de la termodinámica ahora, el segundo principio de la termodinámica, es evidente que este calor no puede haberse cedido al sistema, porque tendría un proceso cíclico en el cual se extrae calor de una fuente y se lo convierte 100% en trabajo, ¿sí? Porque calor neto tiene que ser igual a menos trabajo por primer principio. En consecuencia, este calor reversible, ¿sí?, que se transfiere entre estas dos superficies adiabáticas, tiene que ser menor o igual a 0, ¿sí? Tiene que ser menor o igual a 0. En consecuencia, ¿sí?, esto, ¿sí?, tiene que ser menor o igual a 0. Si esto es menor o igual a 0, el del proceso irreversible, que era igual pero contrario, ¿sí?, tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Porque es igual con signo contrario. Ahí está. Bueno. Ahí estamos. Sigamos. Vamos con las aplicaciones del primer principio de aumento de entropía. A ver, en el funcionamiento real de un dispositivo, ya sea una máquina térmica o sea un frigorífico, es posible a menudo, digamos, calcular la suma de todos los cambios de entropía, ¿sí? Supongamos que tenemos un motor térmico que justamente absorbe calor de una fuente caliente, seca en una fuente fría y entrega trabajo al sistema. Y sabemos por balance de energía y en realidad por primer principio, porque sabemos que la variación de energía interna es igual a 0 en el sistema que justamente realiza ciclos y que por ende calor igual a menos trabajo, que el calor que se cede a la fuente fría es la diferencia entre el calor que se absorbió de la fuente caliente menos el trabajo que se cedió al entorno, ¿sí? Entonces, ¿cómo son las variaciones de entropía? Delta S del sistema es 0. ¿Por qué? Porque un motor térmico trabaja, por ejemplo, en determinados ciclos, no importa cuál, pero trabaja en ciclos. Entonces, al cabo de que hizo un ciclo, delta S del sistema es igual a 0, ¿sí? Ahora tenemos que ver qué pasa con delta S del universo, ¿sí? Que en este caso va a ser justamente el del entorno. Vamos a tener, entonces, el calor que se cede al foco frío, ¿sí?, sobre la temperatura a la cual se cedió. Y vamos a tener el calor que se absorbió del fuego caliente, ¿sí?, sobre la temperatura a la cual se absorbió, ¿sí? Para el entorno, el calor este es positivo, ¿sí? La fuente fría lo absorbió. Para el entorno, el calor este es negativo. La fuente caliente perdió el calor, ¿sí? Lo perdió. Por ende, delta S del universo va a tener esta fórmula de acá, ¿sí? Esto obviamente es QC y tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Si yo voy a borrar esto, ahí estoy. Si yo uso esta fórmula de acá y hago un despeje matemático, me queda de este tipo, ¿sí? Si a su vez unifico, por así decirlo, y hago como la distributiva inversa, por así decirlo, y me queda el calor de este lado, ¿sí?, tengo este trabajo máximo, ¿sí? Máximo. ¿Por qué es máximo? Porque es igual, no menor o igual, sino que es igual, ¿sí? El máximo va a ser cuando sea igual a calor transferido, ¿sí?, sobre 1 menos TC sobre TH. Este calor ya se deberían dar cuenta ustedes, pero fíjense que es QH, ¿sí? Por eso acá siempre estoy hablando de QH y reemplacé QC, ¿sí? Este calor es justamente lo que se absorbió de la fuente caliente. El trabajo máximo entonces es igual al calor absorbido de la fuente caliente por 1 menos TC sobre TH, ¿sí? Si yo paso dividiendo este calor de este lado, me queda esto que es rendimiento y me queda 1 menos TC sobre TH,
¿sí? Ya habíamos definido nosotros el rendimiento de Carnot, ¿sí? Pero no habíamos definido por qué era el máximo posible, el máximo que se podía dar entre cualquier motor que esté trabajando entre las dos mismas fuentes de temperatura. Bueno, por esto es, ¿sí? Sale de acá, de la variación de entropía del universo, de despejar matemáticamente y ver que el trabajo es máximo solo cuando es igual al calor absorbido de la fuente caliente sobre por 1 menos la relación entre las temperaturas, ¿sí? Bueno, si hay dudas sobre esto, que es súper importante, por favor, me lo aclaran. Sí, me pueden mandar un mail, no hay problema, ¿sí? Bueno, ahora qué sucede si no estoy hablando de un motor, un refrigerador, sino que estoy hablando de un frigorífico que absorbe calor de una fuente fría, cede calor a una fuente caliente y eso puede ocurrir solo si se le suministra trabajo, ¿sí? Supongamos que nuevamente, ¿sí? Delta S del refrigerador es igual a 0 porque este es un refrigerador, porque es delta S del sistema que actúa en ciclos, ¿sí? Entonces, a lo largo de un ciclo, variación de entropía del sistema es igual a 0, ¿sí? Justamente porque es una función de coordenadas termodinámicas, no depende de la trayectoria de integración. Entonces ahora tengo que hablar de la variación de entropía del entorno, ¿sí? Del universo, ¿sí? Bueno, supongamos que esta es la variación de entropía de la fuente caliente y esta es la variación de entropía de la fuente fría. A la fuente caliente le está ingresando QH a TH. Esa es la variación de entropía. Recuerden algo muy importante que es que siempre que trabajemos con fuentes de calor, ¿sí? Fuentes infinitas de calor en las cuales no es que nosotros tenemos una cierta cantidad de masa o de materia que pueda absorber o sea de calor, sino que es infinito, estamos hablando de fuentes de calor. Los procesos se modelan como procesos isotérmicos. Recuerden el concepto de fuente de calor, que es algo muy, 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 muy grande que puede absorber o ceder calor de forma tal que sus temperaturas no varían, ¿sí? Hablamos del ejemplo de, por ejemplo, si yo tiro lo que me sobró de hielo en verano en el Paraná va justamente a cederle calor a los hielos sin cambiar su temperatura. Si yo tiro lo que me sobró de un termo de agua hirviendo en un lago en el sur, el lago no va a cambiar su temperatura y va a absorber ese calor, ¿sí? Ese es el concepto de fuente de calor. Entonces la variación de entropía de este proceso se modelan con un proceso isotérmico que es Q sobre T. Bastante simple, ¿sí? Entonces la entropía de la fuente caliente es Q de la fuente caliente sobre T de la fuente caliente. La fuente caliente le está ingresando este calor, ¿sí? Entonces lo vamos a poner como positivo. Por balance, por primer principio, va a ser el calor que salió, ¿sí? Va a ser igual a las dos cosas que entraron, ¿sí? Trabajo y calor de la fuente fría que entraron al sistema, ¿sí? Entonces, esto lo puedo intercambiar por QC más trabajo, que es lo que está acá, ¿sí? Ahora vamos a olvidarnos un poquito de la fuente caliente, vamos a hablar de la fuente fría. Acá la fuente fría también sería QC sobre TC, ¿sí? Estamos de acuerdo que sería igual y sería menos, ¿sí? Menos, porque sería negativo, la fuente lo estaría perdiendo. Pero bueno, justo en este libro lo ponen como esto que es la variación de entropía de la fuente fría como una diferencia final menos inicial, ¿sí? Delta S2 menos S1. S2 menos S1. Upa. Ahí está. S2 menos S1, ¿sí? Pero es la variación de entropía de la fuente fría. Quiero que quede eso bien claro. Entonces, nuevamente, si yo hago un poquito de pasaje, ¿sí? Matemático, me queda esto que está acá, que el trabajo que le tengo que suministrar a un refrigerador para que funcione tiene que ser mayor o igual a la temperatura del fuego caliente por la variación de entropía
fíjense, dada vuelta, ¿sí? Está cambiada de signo, de la fuente fría menos el calor que se absorbe, ¿sí? De la fuente fría. Entonces acá no vamos a tener un trabajo máximo, sino que vamos a tener un trabajo mínimo, que es cuando sea igual, ¿sí? Upa. Y ahí estaríamos con el tema de aplicaciones de este primer principio, ¿sí? Bueno, vamos a otro concepto que es sumamente importante y es la energía no utilizable, ¿sí? Supongamos que de una fuente a una temperatura T se puede extraer una cierta cantidad de calor Q y que se desea convertir en trabajo, digamos, la mayor cantidad posible de ese calor. Supongamos que T0, ¿sí? Es la temperatura de la fuente más fría disponible. El trabajo máximo lo acabamos de definir en esta diapo, ¿sí? Dijimos el trabajo máximo es justamente este de acá. Este de acá. Acá lo volvemos a escribir y a definir, ¿sí? El trabajo máximo que le podríamos sacar a esas Q unidades que se absorbieron de un foco caliente en un motor sería este, ¿sí? Sería la cantidad máxima de energía disponible como trabajo cuando se extraen Q unidades de una fuente a una temperatura TH, ¿sí? Es evidente entonces que cualquier energía que exista en la fuente TC, o sea, la fuente fría, y que pueda extraerse de la fuente fría solo en forma de calor, obviamente va a estar en un estado que no es utilizable para la obtención de trabajo, ¿sí? No es utilizable para la extracción de trabajo. Hay una definición, que ahora vamos a ver de qué se trata, pero la definición técnica sería que si hay un proceso irreversible en la naturaleza, el efecto sobre el universo es igual al que se produciría si se convirtiese una cierta cantidad de energía de una forma en la cual es completamente útil para realizar trabajo en otra inadecuada, ¿sí? Esta cantidad de energía es TC veces el delta o la sumatoria de delta S del universo, ¿sí? Delta S del universo es TC veces delta S del universo causado por un proceso irreversible, ¿sí? Ahora vamos a demostrarlo. Lo repito por si alguien no captó. Si tenemos un proceso irreversible, el efecto que este proceso va a tener sobre el universo es exactamente igual si nosotros agarramos una cierta cantidad de energía que nos sirve para convertirla en trabajo, para realizar trabajo en realidad, ¿sí? En otra forma de energía, y la convertimos en otra forma de energía que nos sirve para hacer trabajo, ¿sí? Esta cantidad de energía es TC veces, ¿sí? El diferencial del universo, el delta S, ¿sí? Diferencial de entropía del universo causado por este proceso irreversible, ¿sí? ¿Cómo entendemos esto? Supongamos, ¿sí? Miremos este grafiquito de acá. Supongamos que nosotros tenemos una conducción irreversible de calor. Dijimos que las conducciones de calor, que es una forma de energía que se da en virtud de una diferencia de temperatura, son procesos irreversibles, ¿sí? Supongamos entonces que tenemos una conducción irreversible de calor que está causada justamente por un gradiente finito de temperaturas. Acá está más caliente que acá, ¿sí? Supongamos que esto es una barra metálica, ¿sí? Y se conduce el calor desde una zona a una temperatura T1, ¿sí? De una zona a una temperatura T1 a una zona a una temperatura T2, ¿sí? Supongamos que este Q es fijo, ¿sí? O sea, acá de este lado sale 1000 joules y de este lado también sale 1000 joules, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que estoy en un estado, bueno, ahí me salió 100 parece que dice, pero dice 1000, ahí está. Estoy en un estado estacionario. No cambia la cantidad de Q que tomo, sino la temperatura a la cual lo tomo, ¿sí? Y supongamos que yo pongo dos máquinas térmicas que están en contacto con esta barra, uno cuya temperatura del fuego caliente es T1, ¿sí? Una cuya temperatura del fuego caliente es T1
y otra cuya temperatura del fuego frío, del fuego caliente, perdón, es T2. Y después está en contacto con un fuego caliente que está a la misma temperatura, que es TC, ¿sí? Que es la fuente más fría disponible que encontramos, ¿sí? Es lo más frío que nosotros tenemos, ¿sí? Vamos a hablar de estas dos máquinas térmicas y vamos a hablar en función del trabajo máximo que puede generar cada una de ellas. Si nos planteamos el trabajo máximo que puede generar la máquina térmica 1, vamos a llamarla esta 1 y esta 2, decimos que la máquina térmica 1, el trabajo máximo es el calor que absorbió la fuente caliente, QH, por la diferencia, ¿sí? Por 1 menos TC sobre T1, ¿sí? Fantástico. Ahora supongamos que también planteamos lo mismo, pero ahora para la máquina térmica 2. Decimos que es QH es el mismo, ¿sí? La cantidad de calor es la misma, ¿sí? Por 1 menos TC, pero ahora sobre T2, ¿sí? Sobre T2. Esto sería antes, el 1 sería antes de la conducción y el 2 sería después de la conducción. Y ahora supongamos que lo restamos entre sí. ¿Por qué los restamos entre sí? Porque decimos, bueno, la diferencia entre estos dos procesos es energía que no ha estado disponible para producir trabajo, ¿sí? Vamos a llamarla E, energía no utilizable. Es la resta entre estos dos trabajos máximos. La resta entre dos trabajos máximos es, fíjense, si nosotros hacemos la matemática correspondiente, TC, ¿sí? Por QH sobre T2 menos QH sobre T1. ¿Qué me está diciendo esto? Que el calor a mayor temperatura es más útil que el calor a menor temperatura. Su calidad de energía se va degradando, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Entonces, en forma general, la demostración surge al intentar provocar los mismos cambios sobre un sistema a través de un proceso irreversible frente a una serie de procesos reversibles. Siempre va a hacer falta un foco calórico que entregue una cantidad de energía adicional durante el proceso reversible, ¿sí? Entonces la energía, ¿sí?, no utilizable va a ser TC, ¿sí?, la temperatura de la fuente fría, por este delta S, porque fíjense que estas diferencias, ¿sí?, calor sobre temperatura, es un delta S, ¿sí?, final menos inicial, siendo estos calores iguales, ¿sí?, es el calor, ¿sí?, sobre temperatura T2 menos el calor sobre temperatura T1. Estos son variaciones de entropía isotérmicas, ¿sí? Y ese es el concepto de energía no utilizable. Bueno, volvamos a la pregunta del principio de esta clase. Cuando empezamos a hablar de entropía, nosotros dijimos necesitamos algún tipo de función matemática que me indique el sentido de los procesos. No puedo solo basarme en análisis cualitativos para ver qué pasa, sino que necesito algún tipo de función que frente a cualquier situación me diga si esto es posible o no, ¿sí? Entonces nosotros dijimos que hay cierto inventor que inventó una caja de trucos al cual le ingresa aire comprimido y adentro de esa caja, que lo desconocemos que hay, de un lado sale aire caliente y de otro lado sale aire frío, ¿sí? Y planteamos si esto es posible o no es posible, ¿sí? Ahora tenemos esa función, dijimos que la función justamente termodinámica, que no depende de la trayectoria de interacción, que me indica el sentido de los procesos, es la entropía, ¿sí? Y planteamos la entropía como la integral entre el diferencial inexacto de calor transferido reversiblemente sobre temperatura, ¿sí? Supongamos que usamos la fórmula de calor Cp diferencial de T menos B diferencial de P, ¿sí? Usamos esta fórmula de calor. Calor es Cp, bueno, Cp diferencial de T, ¿sí?, menos B diferencial de P. Si esto lo pongo sobre temperatura y esto lo pongo sobre temperatura y reemplazo el volumen por nRT, las temperaturas se me van, sobre P, me queda la fórmula que tengo abajo. No sé qué pasó. Bueno, no pasa nada, volvamos.
Volvamos. Perdón, no quería cortar el hilo. Acá estoy. Me queda entonces esta fórmula que tengo acá, ¿sí? La variación de entropía, entonces, es esto una vez ya integrado. Si entra un punto final y un inicial. Entonces, tomemos el problema como dos corrientes separadas de aire, ¿sí? De 1 mol cada una. Una sale fría a la izquierda y otra sale caliente a la derecha. Tengo que calcular dos variaciones de entropía, ¿sí? Una de la corriente fría, una de la corriente caliente. Vamos a ponerle número a esto. A mí me ingresan 2 moles de aire a 70 grados y me sale 1 mol de aire a 140 y 1 a 0. ¿Sí? Me entran 2 moles de aire comprimido, 4 atmósferas a una temperatura intermedia y me sale 1 mol a 1 atmósfera, o sea, ya sin comprimir, a presión atmosférica, a una temperatura alta, 140, y 1 mol, también sin comprimir, a la presión de una atmósfera, a la temperatura baja de 0. ¿Sí? ¿Qué hago? Calculo la variación de entropía. Calculo la variación de entropía de la primera corriente, ¿sí? Que digo, bueno, es CP. Supongamos que estamos hablando de un gas ideal monoatómico, ¿sí? Digo, bueno, tengo 1 mol, ¿sí? De este gas, ¿sí? Vamos a decir que 1, entonces, vamos a ponerle nombre. 1 es la corriente caliente. Ahí está. Y 2 es la corriente... No, al revés. Estaba viendo las cuentas y las puse al revés. 1 es la corriente fría y 2 es la corriente caliente. Ahí está. Ahora sí. Me ingresa 1 mol, ¿sí? Por CP, si es un gas ideal monoatómico, CP es 5 medios de R. 5 medios de R, ¿sí? Por logaritmo de las temperaturas, final sería 0 grados centígrados, inicial serían los 70 grados, o sea, 343, ¿sí? El primer término ya lo tendría. El segundo término sería menos NR, logaritmo de las presiones. N es 1 mol, R lo tengo, y logaritmo de las presiones. Me salió a 4 atmósferas, me ingresó me salió a 1 atmósfera, perdón, me ingresó a 4, ¿sí? La variación de entropía es 6,78 Joule con Kelvin, ¿sí? Ahora veamos la variación de entropía de el lado caliente, ¿sí? De la corriente caliente. CP, logaritmo de las temperaturas, menos R, logaritmo de las presiones. Hacemos lo mismo. Salió 1 mol, ¿sí? Salió 1 mol por CP, que si es un gas ideal monoatómico sigue siendo 5 medios de R, ¿sí? Logaritmo de las temperaturas, ¿sí? Salió a 140 y entró a 70, ¿sí? Y después tengo menos 1 mol, menos N, ¿sí? Por R, por logaritmo de las presiones. Entró a 4, salió a 1. Me da 15,38. La suma de esto, ¿sí? La suma de esto, de S1 y de S2, me da 22,16 Joule con Kelvin. Esto me dice que es mayor o igual a 0. Ponele, sí, es posible. Es posible tener una caja de este tipo. Se puede, ¿sí? Ahora supongamos que tenemos otra experiencia, otra caja que tiene 2 moles de aire a 1,1 atmósfera y 70 grados centígrados y me sale 0,4, ¿sí? A 1 y 350 y 1,6 a 1 y 0, ¿sí? Están un poco balanceados con temperatura y cantidad de masa. Hago exactamente lo mismo. Digo, bueno, delta S1, que es mi lado frío, tengo 1,6 moles por CP, por logaritmo de las temperaturas, me entró a 70, me sale a 0. Menos 1,6 por R, por logaritmo de las presiones, entró a 1,1, me sale a 1. ¿Sí? Esto me da menos 6,3. ¿Sí? Ahora hagamos el lado caliente. El lado caliente uso las mismas fórmulas, pero tengo 0,4 moles ahora.
¿sí? 0,4 moles. Y acá la temperatura me ingresó a 70 y me salió a 350. Y las presiones me ingresó a 1,1 y salió a 1. Me da 5,28. Si yo sumo esto, me da que la variación de entropía total es negativa. Menos 1,02 Joule sobre Kelvin. Esto no es posible. Esto no se puede. Esta caja sí que no existiría. ¿Sí? Sí que no existiría. Bueno. La caja que sí existe, que es la del principio, ¿sí? Es esto, ¿sí? Se llama tubo vortex de, espero pronunciarlo bien, Hilsch and Rankine, ¿sí? Que entra en realidad aire comprimido, es decir, aire a gran presión, ¿sí? A temperatura intermedia. Hay una turbina, ¿sí? Y se separa el aire caliente y el aire frío, ¿sí? A ver si podemos ver, porque yo les puse una especie de... Acá. Ingresa, ¿sí? Fíjense por arriba, el aire comprimido a una temperatura intermedia, ¿sí? Hay una cámara de generación justamente de este vórtex y generalmente sale el aire caliente de un lado y el aire frío de otro, ¿sí? A ver si... Ahí está. Si puedo ir al sitio externo. Si lo podemos ver. Bueno, es este. Fíjense acá. Spin chamber. This causes the column of air inside the tube to rotate at speeds up to 1 million RPM. The air at the outside of the column, moving very fast, has a lot of energy and is hot. The air at the centre of the column, moving relatively slowly, has little energy and is cold. The hot outer air is bled off at one end of the tube and the cold inner air at the other. The percentage of the air exiting the cold end is called the cold fraction and is adjustable by a control valve. The cold fraction can be controlled and adjusted in two ways. Firstly, you can adjust the control relief valve. Bueno, esto habla de cómo funciona, sí, y de los distintos parámetros que tiene. Les dejo yo igual el videito para que lo vean, pero que sí exista, que sepan que sí existe, que es posible, ¿sí? Tener una corriente de aire comprimido que entra a un determinado tubo o caja y sale aire caliente de un lado y aire frío del otro. Bueno, vamos con la última slide, ¿sí? Vamos a hablar de entropía y de desorden. Nosotros ya dijimos que la entropía es esa función que a mí me indica el sentido de cualquier tipo de proceso, ¿sí? Ahora, siempre que el trabajo se disipa en energía interna, aumenta el movimiento desordenado de las moléculas. De la misma manera, por ejemplo, dos gases que se unen, sí, que se mezclan, van a tener un grado de desorden mayor que cuando se encuentran separados. Es decir, se podría considerar que todos los procesos naturales, desde este punto de vista, siempre tienen una tendencia a evolucionar a un estado más desordenado, de mayor desorden, ¿sí? Que es un estado en realidad que tiene máxima entropía y mínima energía. Entonces, justamente la entropía, además de darnos sentido a los procesos, nos está diciendo que todos van hacia el mismo lado, hacia un mayor lado de desorden. ¿Cómo lo hace? Con una fórmula que es esta que ven en pantalla, tiene una K que es una constante, ¿sí? Y tiene un logaritmo donde ahí tiene una nueva variable que justamente lo que representa en realidad es una probabilidad termodinámica, justamente es lo que nos muestra el desorden del sistema, y por ende la entropía no solo mide el grado de desorden de un sistema, sino también es una manera de tener información de ese sistema, ¿sí? Si está o no en equilibrio. Bueno, es una clase cortita porque ahora arrancaríamos la unidad 5 y la quiero arrancar la nueva clase. Así que la voy a cortar acá porque encima es virtual, pero no quiero parar de decir que estoy abierta a cualquier tipo de consulta que ustedes tengan, ¿sí? Y bueno, lo espero ver pronto.